Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a nuestro canal. Amigos de Periodismo Objetivo Noticias, hoy comienzo este informe haciendo varias preguntas que tienen que ver con los nexos entre el castrocomunismo cubano y el régimen de Nicolás Maduro. La primera de ellas es, si será verdad que cayendo el régimen dictatorial de Maduro, caerá luego el régimen castrocomunista cubano. ¿Cuál será el destino de la isla y de su régimen comunista y su pueblo que ha sido oprimido por más de 60 años cuando caiga Nicolás Maduro? ¿Estará cerca el final de la dictadura cubana, como muchos analistas lo afirman? También estaremos viendo la manera como los hermanos Castro se idearon mecanismos para vivir de los demás y cómo idearon una nueva manera de esclavitud y control férreo de sus propios ciudadanos, bajo la fachada de misiones humanitarias y cooperación. Muchos estudiosos e historiadores afirman que a la dictadura cubana no la saca nadie del poder. ¿Será cierto esto? Para responder todos estos interrogantes vamos a analizar varios escenarios, al igual de cómo entra a jugar un papel importante la llegada de Nicolás Maduro al poder en Venezuela en 2013, o mejor, la imposición de este exconductor de bus urbano que en un tiempo atrás transitó por las calles de la capital venezolana, pero que hoy, gracias a un plan muy bien diseñado por Fidel Castro y su hermano Raúl, aparentemente rige los destinos del otrora país petrolero de América Latina. Maduro es considerado como un títere que recibe órdenes desde La Habana. Obviamente a los hermanos Castro les llevó varios años la planeación y ejecución de lo que viene pasando en Venezuela, porque aquí no hay ninguna casualidad, señores, no hay ninguna coincidencia. Para comenzar, voy a leer el siguiente editorial. El mundo ha consentido la esclavitud en más de 60 países con las misiones de internacionalización de Cuba. No se puede cambiar salud por esclavitud. El mundo debe reaccionar. Así de contundente se muestra Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid, cuando se refiere a la violación de los derechos humanos que sufren los médicos, los deportistas, profesores, ingenieros, que forman parte de las mencionadas misiones creadas por el gobierno de Cuba en la década de los años 60 del siglo pasado y que siguen operando en numerosos países. Unas misiones que en los últimos años se han hecho mundialmente famosas, pero particularmente en los últimos 7 meses, debido al envío por parte del gobierno cubano de brigadas de médicos a países cuyos sistemas sanitarios se han visto superados por la pandemia del COVID-19. Fotos de decenas de médicos rodeando la imagen de Fidel Castro, fundador de las misiones, aparecen en los órganos mediáticos de la dictadura cubana. Han llegado también a las páginas del Granma, el periódico oficialista de la isla, y los espacios de la televisión estatal cubana, pero también esta ha sido la oportunidad para que muchísimos medios internacionales que creyeron ver en estas brigadas un gesto de altruista de la solidaridad del régimen cubano despierten y vean la realidad. Algo que según informes y denuncias de numerosos organismos internacionales defensores de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la ONU y Prisoners Defenders, entre otros, está lejos de ser cierto. Pero, ¿por qué es importante acabar con las misiones médicas? Cuando sepan el otro motivo por el que hay que acabarles el negocio al castrocomunismo, se van a sorprender. El año pasado, Prisoners Defenders denunció ante la ONU y ante la Corte Penal Internacional los abusos del gobierno cubano hacia estos grupos de profesionales que viven bajo un régimen de esclavitud. Y no es sino que miremos los detalles de los contratos o convenios entre el gobierno de la isla y los países a donde son enviados, en este caso los médicos cubanos. Pero, ¿cuáles son las condiciones que tienen que cumplir los profesionales de la salud para con el régimen, quienes son enviados desde Cuba? Cuando conozcan las condiciones en las que deben trabajar los médicos, ustedes tendrán los suficientes argumentos para calificar este negocio que se inventaron los Castro hace varias décadas.
Meses después, la ONU, tras analizar las pruebas y testimonios presentados por Javier Larrondo, calificaba las actividades de estos profesionales médicos como trabajos forzosos al servicio del régimen cubano. En aquella denuncia se reconocían abusos como el reclutamiento casi forzoso de los médicos. Un 70% de los testimonios recogidos entonces así lo afirmaban, y los obtenidos ahora se ratifican en ello, que no podían rechazar por miedo a las represalias y el control dictatorial de su vida en los países a los que iban a trabajar. Y si esto no es control, entonces díganme, ¿cómo se llama esto? Y hay más, señores. Las restricciones que van a escuchar a continuación restringen la movilidad y coartan las libertades de los médicos sin estar incluso dentro de Cuba. Esto es lo que significa el comunismo. Los mal llamados comunistas o socialistas se la han pasado criticando al sistema capitalista, diciendo que este es un sistema explotador. Pero habrá más explotación que esta. A los médicos se les retiene el pasaporte, los envían sin un contrato por la prestación de sus servicios, es decir que no tienen derecho a reclamar, en caso de que alguno de ellos lo quiera hacer como sucede en una democracia. Son sometidos a horarios extenuantes y hasta trabajar más de las horas reglamentarias por el mismo salario sin el pago de horas extras. También se les prohíbe entablar relaciones personales con ciudadanos del país anfitrión. A ellos los controla una especie de supervisor que reporta directamente a la oficina que coordina los servicios prestados, adscrita al Comité Central del Partido Comunista. Fuera de eso, tienen la obligación de acudir a las reuniones del Partido Comunista y de hacer proselitismo del castrocomunismo en su entorno, es decir, que tienen que compartir las bondades, entre comillas, del castrocomunismo, y se les prohíbe hablar de la realidad del pueblo cubano. Las denuncias de Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, incluyeron esta perla. Los médicos cubanos tienen la obligación de manipular los datos para mejorar las estadísticas de atención a pacientes, recomendar el uso de medicamentos muy costosos, la prohibición de dejar las misiones, castigado por la ley con 8 años de exilio, sin posibilidad de ver a sus familias y de ejercer su profesión, así como la retención por parte del gobierno cubano de entre el 75 y el 90% de los salarios pagados por los países anfitriones de los médicos. Amigos nuestros, aquí hay algo que no se ha dicho y que es necesario que el mundo lo sepa. El Comité Central del Partido Comunista Cubano utiliza este programa para exportar su doctrina comunista, que como en el caso de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, cuyos gobernantes han permitido la implementación de escuelas para impartir su doctrina comunista, formando individuos resentidos con un marcado odio hacia el sistema capitalista. Afortunadamente, el gobierno interino de Yanín Áñez, de Bolivia, acaba de cerrar una escuela creada por Evo Morales, o unas escuelas, porque fueron varias, creadas por Morales para ese fin, que tenía profesores enviados desde Cuba, camuflados entre las misiones médicas. Actualmente se sabe que estas escuelas funcionan en Venezuela y Nicaragua, y por supuesto con la anuencia de Nicolás Maduro y Daniel Ortega. No se puede permitir que estas escuelas florezcan libremente en América Latina. Ahora bien, yo sí coincido con muchos analistas en cuanto a que si se le cierra este negocio del castrocomunismo, será un paso más para doblegar al Partido Comunista Cubano, y entonces los habitantes de la isla estarían a un paso de conseguir la libertad y la democracia para su país. El siguiente editorial muestra que el Partido Comunista Cubano admite el negocio de esclavitud de sus médicos. El régimen cubano responsabilizó al embargo económico y financiero de los Estados Unidos contra la isla para justificar la venta de sus servicios médicos, que en los últimos años se convirtió en una de sus principales fuentes de ingresos. Según la noticia divulgada por el sitio web estatal Cuba Debate, el conjunto de medidas extraterritoriales de persecución económica, comercial y financiera contra Cuba exceden el plano bilateral, puesto que aplica sanciones contra terceros países en sus relaciones con La Habana, refiriéndose a Venezuela. Obligó al régimen a exportar sus servicios médicos catalogados por muchos observadores de esclavitud moderna.
Pero esto está a punto de cambiar, señores. Literalmente el régimen roba a los médicos cuando les quitan en promedio el 85% del salario. Y ya hay una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos en la que se quiere desmontar esta forma de esclavitud. El régimen cubano tiene la obligación de generar las oportunidades laborales para todos sus habitantes y están usufructuando del trabajo realizado por sus médicos en otros países, además de tratarlos como esclavos. Paralelamente, el presidente de los Estados Unidos tiene la plena certeza de que la dictadura venezolana caerá en cualquier momento. Luego entonces, con la caída de Nicolás Maduro, se cierra el chorro de petróleo que hasta el momento mantiene abierto el dictador de Venezuela. Me enorgullece unirme al senador Menéndez para presentar este importante proyecto, el cual destaca cómo las llamadas misiones médicas al extranjero violan los derechos humanos de los médicos cubanos y también restablece el programa de libertad condicional para los médicos profesionales suspendido por la administración del expresidente Obama, dijo el representante republicano Marco Rubio. Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez, miembros del más alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, introdujeron la ley para combatir la trata de médicos cubanos. El proyecto de ley busca fortalecer la rendición de cuentas por la trata de personas del régimen cubano y la explotación de médicos, enfermeras y otros cubanos que son profesionales de la salud a través de las llamadas misiones médicas al extranjero. Y con respecto al envío o a los envíos de petróleo desde Venezuela hacia Cuba, a día de hoy no hay posibilidades de realizar una auditoría a PDVSA, pero algunos diputados opositores de Venezuela afirman que el petróleo enviado a la isla no se está cobrando. El gobierno de Cuba tiene que generar el bienestar de su población y no vivir de los demás, pegados como garrapatas al estilo del chupasangre. Si el régimen de Maduro cae la dictadura castrocomunista, también lo hará en cuestión de meses. Ningún otro país está en la disposición o la capacidad de echarse a Cuba al hombro para sacar al país de la ruina en la que ha metido el Partido Comunista a la población de la isla. A través de las misiones médicas al extranjero, escuchen bien amigos, que son consideradas una estafa diplomática, el régimen cubano ha perfeccionado el arte de la explotación humana patrocinada por el Estado, mientras los jerarcas del régimen, es decir, Díaz-Canel y otros de sus esbirros, se enriquecen ilegalmente y se llenan los bolsillos de dinero. Estados Unidos debe respaldar a los profesionales de la salud de Cuba que están sujetos a condiciones de trabajo deplorables, a la confiscación de sus documentos legales de identidad y a un salario reducido, concluye el informe. Amigos nuestros, muchas gracias por su compañía. Nuestra cita es en el siguiente informe.